o fracaso renal agudo, es lo que anteriormente se llamaba insuficiencia renal aguda. Ese término no es del todo correcto, ya no se utiliza el término insuficiencia renal aguda. Todavía por ahí algunos libros de hace algunos años todavía manejan este término. Como les comento, es un término que ya se encuentra en desuso, es decir, insuficiencia renal aguda. Se dice falla renal aguda o fracaso renal agudo. ¿Vale? Y este es un síndrome que se caracteriza, como he dicho, por un deterioro brusco de la función renal que se va a expresar por la elevación de los compuestos nitrogenados con o sin alteraciones en los volúmenes urinarios. Aquí es a lo que voy. No necesariamente el hecho de que el riñón esté fallando quiere decir que esté orinando menos. Puede haber volúmenes urinarios normales, pero a incremento de azoados. Y eso es algo que tenemos que irnos quitando. Aquí lo que es importante, ¿por qué ya no se dice insuficiencia renal aguda? Pues porque nosotros sabemos que cuando hablamos de la falla renal aguda, estamos hablando de procesos que en la gran mayoría de los casos son reversibles. ¿Sale? Obviamente con un manejo adecuado, oportuno, y para que yo pueda manejarlo adecuadamente, pues primero que nada tengo que identificarlo tempranamente. Entonces, el decir insuficiencia sabemos que no es adecuado, sobre todo por la reversibilidad. Lo que habíamos comentado, las formas pueden ser oligúricas o no oligúricas. Muchas pueden ser oligosintomáticas y pasar desapercibidas, sobre todo en un paciente joven y relativamente sano. Puede tener fallas renales agudas ahí temporales que pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, hay ciertos pacientes de riesgo en los cuales tenemos que tener mucho cuidado. En cuanto a la definición, pues ha habido un montón de definiciones, las cuales han ido cambiando a lo largo del tiempo y se ha tratado de llegar a un consenso. Y si ustedes van revisando libros, a lo mejor no tan recientes, van a encontrar algunas de estas, ¿no? Hay quien dice que para que hablemos de una insuficiencia renal aguda, era arriba de 6, pues eso ya no era una insuficiencia renal aguda, ¿no? Probablemente ya era una enfermedad renal crónica. Sin embargo, en algún momento sí se manejó esas cifras. Después de esto, de hablar solamente de la creatinina, ya habremos platicado de todos los peros que tiene el valorar la función renal exclusivamente con la creatinina. Entonces se hizo una propuesta de que se hiciera de acuerdo a los incrementos de la creatinina. Entonces se decía que más de 0.5, otros decían que más de 1 miligramo, otros decían que el aumento del 30%, otros hablaban solamente de filtrados glomerulares, Después apareció otra cosa. Hay pacientes con enfermedades crónicas que por alguna razón se pueden agudizar. Y ahí es donde entramos en otro dilema. Sabemos que existe una falla renal aguda en el contexto de un paciente con una enfermedad renal crónica. Entonces, pues ya para tratar de resolver todas estas controversias, la CADIGO sacó ya una definición, la cual dice que para hablar de lesión renal aguda o falla renal aguda necesitamos tener por lo menos uno de los criterios aquí establecidos. Que la creatinina se incremente en más de 0.3 miligramos por decilitro en las últimas 48 horas. Que tengamos un incremento en la creatinina mayor a 1.5 con respecto al valor de referencia. ¿Cuál es el valor de referencia? El valor que tenía previo el paciente. Entonces, si yo por ahí busco una creatinina previa de hace un mes y el paciente tenía, no sé, 7 de creatinina, entonces, para hablar de 1.5 veces el valor, estaríamos hablando de que tendría que subir 1.3 más o menos. Entonces, el que ese 7 suba 2, y estamos hablando
de una falla renal aguda. Si era una pacientita flaquita que te manejaba criterios de a lo mejor cifras de 0.4 de creatinina, ¿sí? Una vez más es que subiera a 0.8, 1.5 que suba a 1. Entonces, si sube de 0.4 a 1, ya estaríamos hablando de que la paciente ya cumple criterios de falla renal aguda, a pesar de que pues, el 1 de creatinina aparentemente es normal. Y el otro punto a favor que no tenemos, que no es creatinina, es la uresis. Si nosotros calculamos menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora durante más de 6 horas consecutivas, el paciente está en falla renal aguda. ¿Vale? Entonces, si de pronto la enfermera les dice, oiga, doctor, fíjese que su paciente ya no está orinando, no, pues ahí ya eso ya es un punto de alarma, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que no orina, no? Pues desde la mañana le vacié y hasta ahorita no ha orinado. Entonces, eso ya es un punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque ese paciente puede llegar a complicarse. En cuanto a la falla renal aguda, es más frecuente en varones, es más frecuente en ancianos, ¿vale? Y muchas veces se da, lo más grave es que estas fallas, una gran mayoría se dan en el contexto de un paciente enfermo que se encuentra a veces en un hospital. Se supone que el 60% de las fallas renales agudas se dan en pacientes hospitalizados, o sea, son pacientes que se complican en las narices del médico. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que evitar, porque pues obviamente estamos hablando de una situación muy grave, de una situación que realmente pone en riesgo la vida de la persona y que si nosotros nos está ocurriendo enfrente. Bueno, cuando hablamos de los cuadros adquiridos en la comunidad, pues las fallas renales agudas generalmente son por procesos obstructivos, por deshidratación y o por enfermedades parenquimatosas, que sería lo menos frecuente. Y las que se producen en hospital, que desafortunadamente son la mayoría, estas se deben principalmente a técnicas terapéuticas y diagnósticas y a un mal manejo de líquidos. Se nos olvida que el paciente se tiene que hidratar, que el paciente también come. Entonces, en ese momento es cuando nosotros tenemos nuestras complicaciones. Bueno, entonces lo que habíamos comentado se va a ver más frecuente en pacientes críticamente enfermos. Las causas ya las habíamos comentado. En cuanto a la incidencia, cuando hablamos de los que están en hospital, lo más frecuente es una necrosis tubular aguda. Bueno, la mortalidad es muy elevada. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que no es simplemente que el riñón falle, sino que estamos poniendo en riesgo la vida del paciente. Y obviamente la mortalidad se va a incrementar a mayor número de fallas. Este es un ejemplo de qué tanto se incrementa la mortalidad. Si es un paciente que solamente tiene una falla renal, la mortalidad es alrededor de un 20-25%. Si esta falla renal se da en el contexto de un paciente que a lo mejor tiene una falla cardiológica, la mortalidad se puede elevar hasta casi un 50%. Si aparte de esta falla cardiológica y la falla renal, resulta que el paciente te hace edema pulmonar, ya tenemos 3 órganos y nuestra mortalidad se eleva al casi el 60%. Y si aparte de esto hay un cuarto órgano involucrado,
por ejemplo, que tenga una anemia severa, la mortalidad de este paciente se acerca mucho al 100%. Entonces, lo más importante de la falla renal aguda es que nosotros podemos prevenirla e identificarla. Bueno, creo que hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Esto ya es un poquito más complicado. Lo que quiero que se lleven es eso, ¿no? Que es una falla renal aguda, que es una situación que se llama falla renal aguda porque generalmente es reversible y que, bueno, la podemos evitar si tenemos un buen manejo de líquidos, identificamos al paciente susceptible, pero si una vez que se desarrolla, también podemos tratarla y entre más temprano la lleguemos a tratar, el pronóstico, la función del paciente va a ser mejor. Entonces, si de alguna forma ya se desarrolló, pues ahora lo que nos queda es tratar de corregirla a la mayor brevedad posible. Bueno, ¿preguntas hasta aquí?